Hola, la vez pasada discutimos qué era la impedancia característica de una línea de transmisión. Vimos que es propiedad de ella misma, igual que la impedancia intrínseca en un medio. De hecho, la ecuación era bien parecida. Pero hoy vamos a ver dos cosas que pasan cuando conectamos esta línea a una carga. Ahí vamos a encontrar que parte de la potencia o la onda que llega se refleja y podemos definir en la carga el coeficiente de reflexión, y también este generador, donde esta es la impedancia interna, pues podemos definir cuánto es en estos terminales la impedancia que entra, ¿verdad? También se ve aquí. Así que vamos a comenzar con el coeficiente de reflexión. Está definido en la carga y ahí sale la L, load. El coeficiente de reflexión en la carga usualmente se refiere por convención en z igual a 0, o sea que la z se escoge aquí. Y el generador entonces está en z igual a menos L, donde L es el largo de la línea coaxial. En ese caso, esta ecuación que era la que teníamos, ahora vamos a definir el coeficiente de reflexión como el voltaje que rebota entre el voltaje que incide. Si despejamos aquí B menos es igual a este por B más, lo ponemos aquí y podemos factorizar B más. Nos queda entonces factorizado B más es a la menos gamma, y aquí el gamma mayúscula L es a la más gamma. O sea que tenemos esto. Igualmente lo podemos hacer para la corriente, en donde en vez de B+ tenemos B+ entre Z0, y se acuerdan que este negativo salía de la definición de Z0, que estaba dado entre B más e I más, o B menos entre I menos negativo, por eso aquí lleva un negativo. La impedancia en cualquier punto de la línea Z, en cualquier Z, se define como este voltaje en ese punto Z, entre esta corriente en el mismo punto Z, y si tú divides esto, pues te da eso. Fíjate que B+ se canceló y la Z0 sube arriba. Esto va a estar dando en ohmios y esto va a estar dando en ohmios. Dado en ohmios, esto no tiene unidades, solamente me cambia la fase y la amplitud. La impedancia en la carga se define como Z de impedancia cuando Z es igual a 0, porque la carga está en Z igual a 0. Si tú pones aquí 0, te da 1. Si tú pones aquí 0, te da 1, y así. Entonces te queda que Z en la carga, Z sub L, es igual a ZE0, 1 más Z, 1 más gamma L, 1 menos gamma L. ¿Ok? Si despejamos esto con un poquito de álgebra sencilla de high school, podemos entonces llegar a esta ecuación, que la gamma en la carga es ZL menos Z0, ZL más Z0. Y eso se parece muchísimo al caso de una onda que en vez de estar dentro de un cable coaxial está en el espacio y choca con otro medio. Era eta2 menos eta1, eta2 más eta1. Es la misma fórmula matemática. En conclusión, el coeficiente de reflexión en la carga es una función de la impedancia en la carga y la impedancia característica del cable coaxial. Esta es en la carga y esta es del cable. Recuérdense que para el caso en donde no habían pérdidas, que alfa es 0, y teníamos esto, podemos escribir esto, el voltaje, ¿verdad? B+, esto más este coeficiente. Lo podemos entrar aquí. E a la más J beta Z. En vez de alfa, en vez de gamma, como alfa es 0, estoy poniendo aquí menos J beta por Z más J beta por Z. De la misma forma puedo expresar la corriente así, B+ entre Z, recuérdense el menos aquí, y
como caso especial vamos a ver qué pasa cuando la impedancia en la carga, a donde conecto la línea, tiene la mismita impedancia que la impedancia característica de esa línea. En ese caso, esto da igual a 0. ¿Verdad? Esto menos esto es 0. ¿Qué pasa cuando tú conectas una línea coaxial que no es apropiada a una bocina? Por ejemplo, si la bocina atrás dice 75 ohmios y tú le conectas una línea coaxial de 35 ohmios, pues calcula cuánto van a ser las reflexiones. Bueno, veamos aquí hay una línea de transmisión terminada en una carga y usando la convención que es Z igual a menos L en la entrada, podemos reescribir las expresiones y entonces donde era menos Z, aquí va a ser positivo Z. Esto a veces se escribe B de L o B de menos L, no importa. Lo importante es que ahora, como se usa esa convención, la onda que viaja positivo tiene un positivo y la onda que viaja negativo, que rebota, tiene un negativo. Para la corriente lo mismo, pero negativo aquí y la Z. Rearreglando también a veces se expresa factorizando esto afuera y entonces queda ahí a la menos 2 y aquí también menos 2, aquí menos, aquí Z. Bueno, vamos a ver aquí 3 ejemplos. Si queremos calcular cuánto es el voltaje en cualquier punto Z de la línea, lo que vamos a usar es esta ecuación. Esa me da para cualquier L o menos L, cualquiera. Sabemos que es el largo desde aquí, que es 0, hasta L. Por ejemplo, si queremos el voltaje en la entrada, aquí, pues usamos B igual a L o a menos L, porque ya está puesto aquí. 30 centímetros, lo que sea, lo ponemos aquí. O lambda cuartos, o lambda medio. Sustituimos. Si ya tenemos esto y esto, pues ya tenemos el voltaje. A veces hay que sacar esto de alguna forma, pero eso lo vamos a ver después. A ese voltaje de entrada a veces se le conoce como sending end, el extremo en donde se envía, o sea, se envía el voltaje. Si queremos saber el voltaje en la carga, pues ponemos L igual a 0, B sub L igual a 0. También se le llama receiving end. Si queremos el voltaje en lambda medios, cuando la carga está pareada, o sea, esto es igual a esto, match. Pues sabemos que en ese caso el coeficiente de reflexión es 0 y ponemos aquí lambda cuartos. Cuando lo pongo lambda cuartos, yo sé que esta beta era igual a ¿qué? A 2pi sobre lambda. Si esto es lambda cuartos, cancela el lambda y queda 2pi entre 4, que es lo mismo que pi medios. Pi medios. Así que este es el voltaje de un cuarto de onda para una carga apareada. Carga apareada quiere decir que ZL igual a Z0. Y bien, vamos ahora para el concepto de impedancia de entrada, que ya vimos algo de eso. Para una línea sin pérdidas, podemos calcular la impedancia en cualquier punto Z, dividiendo el voltaje en ese punto entre la corriente en ese punto, y habíamos visto esta ecuación ya. Entonces, el coeficiente de reflexión, no en la carga, sino en cualquier otro punto, puede definirse como gamma de L va a ser gamma en la carga, load, E a la menos 2 J beta L, o sea, es esto que está aquí. ¿Ok? Así que esto es 1 menos el gamma en ese punto, 1 más el gamma. 1 más el gamma en ese punto, 1 menos el gamma en ese punto. Punto L. Entonces, como esto en general podría ser complejo, pues yo lo voy a expresar como su magnitud y su ángulo. Entonces esos ángulos se pueden combinar.
La impedancia se puede reescribir entonces como ZL es igual a la impedancia característica 1 más todo esto que lo acabo de definir aquí, 1 menos todo eso. Luego de jugar con las ecuaciones y despejar, podemos entonces decir que la impedancia en Zin, o sea, en un punto L, donde L es el largo de la línea, va a ser igual a Z0, ZL más JZ0 tangente de beta L. ¿Qué es lo que hice? Pues lo que hice fue que cambié esto a cosenos y a senos, ¿ok? Y también cambié todo esto a ZL menos Z0, ZL más Z0. Y me dio esto. Esta ecuación es bien importante porque me da la impedancia en cualquier punto. La impedancia de entrada. Así que se puede decir que la impedancia en la carga, que era ZL, se transforma a Zin cuando nos movemos, ¿verdad? Cuando conectamos un cable coaxial de largo L. Si hubiese sido una línea con pérdidas, todo esto hubiese sido gamma en vez de J beta. Aquí hubiese habido un alfa y hubiese dado tangente hiperbólico. En vez de J tangente hubiese dado tangente hiperbólico. Pero ese caso no lo vamos a dar en este curso. Vamos a ver un ejemplo para entender un poquito mejor. En este caso es match, está pareado. Quiere decir que ZL es igual a Z0. Dice una línea de transmisión que tiene un generador con 10 BRMS y tiene una impedancia característica en la línea de 50. Si la línea está pareada a la carga y al generador, o sea, no solo esta línea está pareada a la carga, sino también al generador, quiere decir que ZG también es ¿qué? 50 ohmios. Y hay que hallar la impedancia en estos dos terminales, donde está Bin, impedancia de entrada, y también el voltaje de entrada, que también se le llama sending end voltage. Primero que nada, sé que el coeficiente de reflexión en la carga es 0, porque está pareado. La impedancia de entrada es esta ecuación que acabamos de derivar ahorita, pero nos damos cuenta que si esto es igual a esto porque están apareadas, pues todo esto cancela con todo esto y da Z0. Quiere decir que en este caso, cuando está pareado, la impedancia que ve aquí el generador es esta misma, porque está pareado. Así que ZG, que también dijimos que iba a ser igual a Z0, es igual a ZL, igual a Z0. Todas son igual a 50 ohmios en este caso. Si hago un divisor de voltaje, puedo sustituir todo esto por 50 ohmios y queda que este voltaje solo ve 50 y 50. Así que el voltaje aquí es un divisor de voltaje 10 dividido entre 2. Otro ejemplo. En este caso tenemos una línea de largo lambda octavos. Tiene un voltaje aquí en la carga de 5 ángulos de 30, esto es 50. La línea está pareada a la carga, pero no acá. Hay que hallar la impedancia en la entrada, Bin y gamma. Pues esto me da el voltaje en cualquier punto, ¿verdad? Esto me da el coeficiente en la carga, que va a ser 0 porque está pareada. Esto pues también me va a dar igual a Z0 porque esta es igual a esta, así que es más fácil de lo que es normalmente. Como esto es 0, esto simplemente va a ser B plus más esto, más 0. Así que yo puedo decir que el voltaje en la carga, que es cuando esto es ¿qué? 0,
es igual a B plus E a la 1, esto. De ahí puedo despejar para B plus. ¿Okay? Ahora, lo que necesito es B in, ¿verdad? Ya encontré Z in. Pues puedo decir que Z in aquí es 50, ¿verdad? Y puedo decir que no sé cuánto es ZG, así que no puedo hacer un divisor de voltaje. Así que tengo que usar esta ecuación sustituyendo el largo de lambda octavos, donde ya yo sé cuánto es B plus porque lo oye aquí. Lo sustituyo y aquí sustituyo 2pi sobre lambda por lambda cuartos y me da, lambda octavo y me da pi cuarto. Esto era 0 y esto era pi cuarto. Lo pone en su calculadora con mucho cuidado. Le debe dar 5 ángulos de 75 voltios.